Careño y les vengo a presentar mi proyecto de investigación. Este se centra en la pregunta: ¿las políticas desarrolladas por Viktor Orbán en Hungría respetan los valores fundamentales de la Unión Europea? Si no es así, ¿de qué instrumentos dispone la Unión para salvaguardarlos? Elegí este proyecto porque como ciudadana europea estaba preocupada por su futuro, que al fin y al cabo también acabaría afectando al de nuestro país. El Brexit y la elección de Donald Trump, el auge de los populismos, fueron los acontecimientos que me llevaron hasta esta pregunta. Parecían poner en peligro el proyecto europeo. Para responder la hipótesis he utilizado 4 tipos de fuentes bibliográficas: libros de artículos, bibliografía, índices estadísticos y fuentes jurídicas. Me gustaría, por otro lado, destacar la actualidad del proyecto, que nos afecta a todos nosotros como ciudadanos españoles y europeos. Comencemos contextualizando. Los populismos, al menos desde el punto de vista occidental, son aquellos partidos políticos que, ante los problemas derivados de la globalización en Occidente, como las desigualdades, han propuesto una serie de soluciones que no son tales, siguiendo una política de identidad nacionalista. Su objetivo es volver a un nacionalismo pasado. El populismo más destacado que se desarrolla en Europa y en el que se centra mi proyecto es el desarrollado por Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y su partido, el Fidesz. Hungría es uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y como tal debe respetar sus valores fundamentales, los cuales están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Estos son la igualdad, la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. También están recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo 20º aniversario fue el pasado 7 de diciembre. Para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales es necesario el Estado de Derecho, en el que vamos a destacar uno de los principios en el que se basa, el principio de separación de poderes, para cuya existencia es necesaria una serie de contrapoderes que sean independientes al poder ejecutivo. Estos contrapoderes son el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil, las ONGs. ¿Qué está ocurriendo en Hungría? No se están cumpliendo los valores fundamentales. Desde 2010, Viktor Orbán ha ido desarrollando una serie de políticas que deterioran tanto el Estado de Derecho como los derechos fundamentales. Los contrapoderes están siendo deteriorados. En primer lugar, el Poder Judicial, que está siendo sometido con políticas como la creación en 2011 de la Oficina Judicial Nacional, en la que una única persona concentra amplios poderes de la gestión de la justicia. Por otro lado, los medios de comunicación, que también están siendo sometidos a un creciente control. Aunque la Constitución húngara protege la libertad de prensa, se han promulgado leyes que permiten la regulación politizada. Una de las más destacadas es la que llamamos la Ley Mordaza, la cual establece un organismo que puede imponer multas a los medios privados y supervisar a los públicos. En 2018, el gobierno consiguió el monopolio del mercado de la comunicación con la fundación de Kesma, una unión de medios progubernamentales, los cuales fueron donados gratuitamente al gobierno. Las ONGs también están siendo atacadas, debido principalmente a que sus actividades entran en conflicto con las políticas desarrolladas por el gobierno. Por lo tanto, se han promulgado leyes que impiden su trabajo e incluso pueden abocar a su cierre. En cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales, encontramos, en primer lugar, las transgresiones contra los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo. Estos están siendo sistemáticamente violados desde la crisis migratoria de 2015, con políticas como la construcción de muros en la frontera con Serbia o la negativa de acoger a los 1.200 refugiados que les correspondían del reparto comunitario.
En segundo lugar, los ataques hacia la mujer. En Hungría se está retrocediendo tanto en igualdad de género como en la protección contra la violencia de género. De hecho, el 5 de mayo de este año, durante la emergencia, se negó la ratificación del Convenio de Estambul. En los últimos años se han ido desarrollando una serie de campañas de odio dirigidas contra personas, grupos sociales u organizaciones, los cuales son considerados como los supuestos enemigos de la nación. Uno de ellos son los integrantes del colectivo LGTBI. De hecho, también durante la emergencia se promulgó una ley que impedía el cambio de género en los documentos oficiales. Otro de los supuestos enemigos es la población romaní o gitana, la minoría étnica más amplia del país. Y, de hecho, se está siendo sometida a discriminación y exclusión social. En 2020, la situación pareció agravarse. Durante la pandemia, se aprobó un estado de emergencia al que denominamos coronagolpe. Comenzó el 11 de marzo, con la aprobación de la ley habilitante o de autorización, la cual suspende la regulación parlamentaria durante un periodo de tiempo indefinido, algo que va contra lo estipulado por el Estado de Derecho, la Unión Europea e incluso la Constitución húngara. Además, tipificaba dos nuevos delitos. El primero violaba la libertad de expresión y los medios de comunicación, con penas de hasta 5 años por la divulgación de información falsa o que pudiese causar alarma ante esta situación del coronavirus. El segundo nuevo delito transgredía los derechos de movilidad. Sí, con penas excesivas de hasta 8 años, sí se violaba la cuarentena. Hemos visto cómo Orbán ha ido desmantelando el Estado de Derecho de Hungría. Entonces, ¿por qué esta ley de autorización? La legitimidad de su régimen se basa en un supuesto éxito económico, que podría verse en una situación de peligro debido a la crisis económica derivada del coronavirus. Por otro lado, el sistema sanitario húngaro está atravesando una situación de precariedad debido a las escasas inversiones. Todo ello podría aumentar la oposición pública al régimen. Y esta ley es una manera de silenciar esta oposición y a los medios independientes que aún quedan. El 18 de junio de 2020 se derogó la ley de autorización y el estado de emergencia, pero el gobierno aún conserva sus poderes extraordinarios, ahora bajo un nuevo marco legal, la ley de transición, que introduce enmiendas en la ley de gestión de desastres y la ley de salud, algo que permite al gobierno, por una parte, introducir un orden legal especial sin la aprobación del Parlamento y les autoriza a tomar medidas que se consideran extraordinarias bajo un orden legal ordinario. Ante todas estas transgresiones, ¿qué puede hacer la Unión Europea? En primer lugar, encontramos el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que es el principal instrumento contra las transgresiones del artículo 2 del mismo tratado. Comprende dos procedimientos. Por un lado, uno de carácter preventivo, que se aplica cuando existe un riesgo claro de violación grave de estos valores fundamentales. La iniciativa es del Consejo, la Comisión y el Parlamento y únicamente puede proponer recomendaciones. El segundo procedimiento es de carácter corrector y se aplica cuando existe una violación grave y persistente de los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La iniciativa, en este caso, la tiene únicamente la Comisión y el Consejo, y para su aprobación es necesaria la unanimidad de este último. En este caso, sí que se introducen sanciones que pueden suspender determinados derechos de membresía. Podríamos pensar que la Unión Europea, gracias al artículo 7, goza de un gran poder sancionador, pero esto no es así. Las exigentes mayorías son un obstáculo difícil de superar y, de hecho, solo se ha iniciado este procedimiento 2 veces, una contra Polonia y otra, en septiembre de 2018, contra Hungría. Cabe destacar que en ninguno de los casos se ha llegado a sancionar. La Unión también dispone de otros procedimientos, de otros instrumentos, de los que podemos decir que se caracterizan únicamente por proponer
recomendaciones y que, al menos en el caso de Hungría, son usualmente desoídas. Ante esta inoperatividad, la Comisión presentó un proyecto de reglamento, el cual condiciona la transferencia de fondos de la Unión Europea al cumplimiento del Estado de Derecho. El principal objetivo del proyecto de reglamento es garantizar la correcta gestión de los fondos y para ello considera necesario el respeto y el cumplimiento del Estado de Derecho. Lo más característico del proyecto de reglamento es la forma de la toma de decisión sancionadora, que se realiza mediante la QMV inversa, la mayoría cualificada inversa, en la cual la medida se considera aprobada a menos que sea rechazada en el Consejo por medio de mayoría cualificada, dentro de un periodo de un mes desde su presentación. En la reunión extraordinaria del Consejo entre el 17 y 20 de julio de este año se llegó a un acuerdo histórico del plan de recuperación y el marco financiero plurianual 2021-2027. Pero parece que tuvo una víctima colateral, la condicionalidad de los fondos al Estado de Derecho, o eso creíamos, porque el 5 de noviembre los ponentes del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Petri Sarvamaa, junto con la presidencia alemana del Consejo, llegaron a un nuevo acuerdo que modificaba este proyecto de reglamento que acabamos de explicar. En primer lugar, se consiguió una ampliación de la interpretación de violaciones al Estado de Derecho. Es decir, se considerarían riesgos para la correcta gestión de los fondos no solo situaciones de corrupción o fraude, sino también las transgresiones de los valores fundamentales que hemos comentado al principio. Por otra parte, el proceso de activación se realizaría mediante la realización de una investigación y si se determina que existe un riesgo o un riesgo potencial para la correcta gestión de los fondos, la Comisión iniciaría la suspensión de los mismos. Esto le aporta al mecanismo un carácter tanto corrector como preventivo, algo que garantiza una mayor protección de los fondos y los valores fundamentales. Por último, la medida se aprobaría mediante la mayoría cualificada, no inversa. ¿Cuál ha sido la reacción de los diferentes países? Observamos de dos tipos. Por un lado, la mayoría que apoya la medida y por otro, la posición de Polonia y Hungría, que bloquearon el fondo de recuperación y los nuevos presupuestos. Se negaban a aprobarlos si se llegaba a aprobar este nuevo acuerdo de protección del Estado de Derecho. Ante esto, la Unión Europea lanzó un ultimátum a estos dos países el 7 de diciembre. Si no levantaban el veto en 24 horas, se activaría un plan B para sacar adelante los fondos de recuperación y los nuevos presupuestos. Ofrecían a cambio, para facilitar la aceptación y la aprobación por parte de estos dos países, la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin la suspensión de ningún tipo de fondos hasta conocer la resolución emitida por el mismo. Ante esta situación, el 10 de diciembre se aprobaron los nuevos presupuestos, el Fondo de Recuperación y el nuevo acuerdo de condicionalidad de la transferencia de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Este entrará en vigor el 1 de enero del 2021. Como hemos podido observar, en Europa se está produciendo un choque de trenes. En uno viajan los partidos populistas de corte conservador, como los de Polonia o Hungría, con la democracia liberal. En el segundo viaja la Unión Europea, con sus valores fundamentales. Los dos carecen de lo que al otro le sobra. En el de Europa hay escasas elecciones directas para elegir a los representantes de sus instituciones y mucho Estado de Derecho. Mientras que en el de los populismos encontramos que su único fundamento son las elecciones y los plebiscitos y les molesta tremendamente el Estado de Derecho al que atacan. Creo que no solo se debe defender el Estado de Derecho para frenar a estos partidos populistas, sino también combatir las causas por las que surgen, que, si las tuviera que resumir en una sola frase,
serían las desigualdades creadas por la globalización y los que algunos denominan la cuarta revolución industrial. Me gustaría terminar con dos frases de dos pensadores. La primera, de Albert Camus, que expresa que el deber de los demócratas es proteger la democracia. Si no, ¿quién lo hará? Y la segunda, de Martin Luther King. Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler era legal, como recordatorio de las horribles consecuencias que tiene el no proteger a las personas su dignidad y derechos. Finalmente, me gustaría agradecer al Instituto Las Musas por haberme proporcionado esta oportunidad única, además del poder contar con Teodoro Fernández como tutor interno. También al CSIC, en concreto, a mi tutor externo, Carlos Closa Montero. Ha sido un honor estar bajo su tutela. Y a la eurodiputada Mónica Silvana por haber escrito un artículo de reflexión sobre mi trabajo. Muchas gracias también a ustedes por su atención. Bien, muchas gracias a ti. Yo creo que ha sido, digamos, un maravilloso cierre para estas jornadas. Llevamos 4 ya. Y era difícil, es un trabajo para 15 minutos, es un trabajo denso para poder sintetizarlo, y creo que has ido a lo fundamental para intentar que todos los que a lo mejor no estamos familiarizados con la legislación o con los procesos que se están produciendo en alguno de los países que están dentro de la Unión Europea, pues pudiéramos entenderlo, ¿no? Y creo que el resultado es que sí, se ha llegado, digamos, de una forma clara y precisa. Y ahora te haré alguna cuestión, pero antes, bueno, quiero agradecerle también al profesor Molina, que nos acompaña y que trabaja, bueno, es profesor de la Universidad Autónoma, si no me equivoco, y también forma parte de una prestigiosa institución como es digamos, el Instituto Elcano. Y, por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Y, sin más, porque a José Antonio ya lo conocemos, entonces, lo que no quita que no haya siempre un momento para poderle agradecer todo lo que hace. Eso, que vaya por delante. Quiero dar la palabra a profesor Molina por si hace alguna observación al trabajo. Muchísimas gracias. Lo que tengo que empezar diciendo es que tiene que dar las gracias soy yo, porque la vida del profesor suele tener momentos gratos también, los tiene. Es una profesión además vocacional, y si no fuéramos capaces de valorar otro tipo de satisfacciones que no son las económicas, pues no estaríamos aquí. Pero dicho eso, es verdad que en estas satisfacciones, cuando uno publica, cuando uno termina una investigación, cuando uno descubre algo que en el proceso de investigar, y te habrá pasado en estos meses, pues es una cosa muy satisfactoria, culminar las cosas, hacerlas bien, poderlas difundir, proyectar, pues todo eso es satisfactorio. Pero luego también tenemos cosas, bueno, y dar clases es muy bonito también. Luego tenemos cosas no tan gratas, pero ocasiones como esta, que en fin, no es nada, no es común, ¿no? Yo es verdad que este trabajo de estar en un tribunal evaluando trabajos de alta calidad, lo hago mucho en la universidad, los trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, pero no es nada normal poderlo hacer en un instituto de educación secundaria, y por eso, bueno, pues el agradecimiento de que hayáis pensado que podías tener interés que yo estuviera aquí, y luego el rato tan agradable. Y el rato tan agradable leyendo tu trabajo, viendo tu trabajo. No es un trabajo nada sencillo. Un trabajo sobre Estado de Derecho, Hungría, pues fíjate que además la bibliografía que citas y lo que nos has expuesto también en la presentación oral, primero estás hablando de un país tercero, de Hungría, del cual has demostrado también cierto conocimiento de su historia, su sistema electoral, su funcionamiento
del sistema político y, desgraciadamente, su erosión en los últimos años, es decir, un país tercero. Luego, eso vinculado a la problemática del populismo, de la cual también has citado y has leído y nos has contado. Luego, en relación con la Unión Europea como estructura compleja, institucional, ¿no? Nos has hablado, ¿no? La Comisión, el Parlamento, el Consejo, las competencias que tiene cada uno, sus propias debilidades, el tratado, qué es lo que puede y no puede hacer la Unión, el veto de Hungría junto a Polonia. Es decir, que Estado de Derecho y problemas para la democracia, Hungría, Unión Europea, populismo, son al menos 4 objetos de estudio que has combinado muy bien. Eso desde el punto de vista del fondo. Desde el punto de vista de la forma, pues has presentado, bueno, la presentación, el mural, el trabajo escrito, la biografía, el no cometer el estilo, ¿no? El ser identificar las fuentes y además muy bien organizado. Tu presentación aquí, donde yo no he notado ni una sola vacilación en fin, yo creo que eso, sobre todo conociendo afortunadamente soy profesor de estudiantes de casi tu edad, porque doy clase también en primero, y no es normal este grado de madurez y de preparación. Yo imagino que la presentación la has preparado muy bien. De hecho, demasiado bien. Yo creo que has dedicado muchas horas a esto y te ha salido estupendamente. Entonces, la única cosa que yo puedo decir que no ha sido... no te asustes, es el contrario, es un elogio. Que no ha sido lo que sería apropiado en un contexto, en mi caso, universitario, serían 2, que te he felicitado por anticipado, cosa que no se debería hacer, y que te he aplaudido cuando has terminado. Pero es que ha estado muy bien. Entonces, de verdad, enhorabuena. Yo... Además, insisto, creo que es el tema del momento. Una cosa también que me llama la atención, que te lo he dicho antes y que además ahora lo has resaltado, es que no es un trabajo que tú hayas hecho en el verano, al principio del otoño, sino que has incluido las cosas que han ocurrido en tiempo real en las últimas días, horas, y eso demuestra también pues que es un trabajo vivo, un trabajo muy bien elegido. Enhorabuena también, por supuesto, bueno, pues a mi compañero y amigo Carlos Closa, que nos estará escuchando, como decían las folclóricas, y también a Teodoro Fernández San Pedro, por supuesto, a Manuel Torremocha, de todo el instituto. Enhorabuena, de verdad. Creo que es un trabajo además y solamente, bueno, pues por terminar con una pregunta, en fin, creo que le das mucha, y además has concluido así, y la eurodiputada Silvana también arranca con esta cosa de lo de la cita, ¿no? Sobre lo legal o no legal. Bueno, no es una pregunta fácil de contestar y tampoco tiene una respuesta, pero son 2 consideraciones, una pregunta y una consideración. La pregunta es, bueno, ¿realmente creo que podemos decir que lo que está ocurriendo en Hungría no es legal? O sea, no es una cuestión de acuerdo. Y esto es muy interesante porque la pregunta es más compleja de lo que parece. Desde el punto de vista de Hungría como Estado soberano, sí podría ser legal. Ellos están rediseñando su democracia de acuerdo a estos criterios iliberales que mencionabas, con alteración de sus mecanismos de contrapoder, sus tribunales, sus órganos de vigilancia de los medios de comunicación, sistema electoral, todo eso, y eso sí es legal, esa parte, y ahí sí sería muy adecuada la cita, pero yo creo que desde el punto de vista de la Unión Europea, y Hungría no es un Estado soberano y ya está, es un Estado miembro de la Unión Europea, y es una estructura de gobernanza supranacional, a la cual, por cierto, también pertenece España, que no permite hacer, no ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista legal, algunas de las cosas que se están haciendo en Hungría. Entonces, esa es mi única duda, ¿no? Decir, es legal desde el punto de vista húngaro. Desde el punto de vista europeo, aparte de ser muy peligroso, muy inquietante, es que no es legal. Y eso es porque viola el artículo 2, el artículo 7 del tratado y muchas... ¿vale? Eso, una consideración. Y la otra, y ahora ya sí que con esto termino, es algo que tú has dicho al final y que también me gusta mucho, ¿no? Que es... la combinación de la idea de la democracia es el principio de la mayoría, pero no solo. La democracia es democracia liberal y junto al principio de la mayoría está la protección de las minorías, de los derechos, de los procedimientos, de los contrapoderes, y que en Hungría hay un exceso de democracia mayoría y un déficit de esos contrapoderes, y que tal vez la Unión Europea pues tiene mucho de institución, de procedimientos, de garantías, pero es verdad que le falta esa legitimidad, porque que es lo que hace complicado hasta qué punto, y eso lo usa mucho Orbán, hasta qué punto la Unión Europea tiene legitimidad para decirle a los húngaros que votan abrumadoramente a favor del señor Orbán y de su partido Fidesz,
lo que tiene que hacer, y eso es lo que crea esa tensión política de estos extranjeros y esta conspiración que incluyen ellos a este húngaro Soros, ¿no? que lo meten en todas las salsas, que están yendo contra el ciudadano húngaro. Entonces, esa es una tensión política muy difícil de resolver y tiene que ver con que la Unión Europea es una comunidad política, pero no es un Estado. Y eso tiene que ver con la integración europea. Mi segunda pregunta o mi segundo comentario no tiene respuesta, es que es un problema. Y lo primero, que creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso de no asumamos que es legal, sino que la Unión Europea considera que no es legal y es verdad que es muy difícil luchar contra ello. Aunque creo, yo en esto soy un poco más optimista que tu tutor, Carlos Closa, optimista, ve el vaso medio lleno y no medio vacío, que lo que se ha negociado y acordado en las últimas semanas, aunque en cierto modo sea una cesión, pero es también un paso muy positivo de que ya tenemos por fin condicionado el dinero a un procedimiento de vigilancia y no solo a la bomba atómica del artículo 2, que era muy difícil de... Ya está. Y solamente termino diciendo de nuevo que lo he disfrutado mucho y que muchas gracias. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, felicidades, Nerea. O sea, felicidades tanto por la presentación como por el trabajo escrito. Antes de decirte algo sobre la presentación, me gustaría, pues, un poco en la línea del profesor Molina, ¿no? Creo que el trabajo está súper bien estructurado. Es un trabajo donde lo he leído tomando apuntes y me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho pensar mucho mientras lo leía y, de hecho, lo he releído, ¿no? Es algo que me ha pasado en varias ocasiones en esta semana de presentación de proyectos y de correcciones. O sea, por esa parte te felicito por la actualización continua. Me parece increíble porque cuando hablamos de historia viva, creo que ayer era Teo quien citaba, o sea, no puede ser más esta aplicación, ¿no? de estar al día. Ha citado una fecha, creo que el 10 de diciembre, o sea, el 10 de diciembre es la semana pasada, justo hace una semana. O sea, te felicito porque eso, ese hecho de querer actualizar indica, pues, tus ganas de querer hacerlo bien, tu madurez como alumna y, nada, por esa parte, genial. Luego, cuando lo leía, me iba preocupando porque iba... Claro, luego está nuestra aportación subjetiva de una lectura, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestro pensamiento. Entonces, yo iba leyendo cosas como influencia del COVID en el populismo, problemas en el sistema judicial, ley mordaza, fake news, búsqueda del control de la prensa, corrupción de alto nivel. Y hubo un momento que pensé, digo, ostras, ya no sé si es Hungría o si es España, ¿no? Evidentemente son problemas diferentes, ¿no? O sea, no quiero llegar a ese punto de comparar. Pero sí veía que había cosas que habían pasado en Hungría que nosotros la tenemos. O sea, también hablamos aquí de una ley mordaza, también hablamos de fake news, del control de la prensa, en cierto modo, ¿no? Son debates que han surgido en cierta medida en nuestro país. Entonces, mi pregunta iba un poco, bueno, como ves, bueno, el problema romaní, ¿no? LGTBI, es decir, son problemas que son tan actuales, o sea, que aparecen tanto en España. Y mi pregunta va encaminada por ahí, que es tu opinión. Es decir, es un poco, tú que has trabajado esto, que lo has interiorizado tanto, ¿tú crees que en la situación que tenemos en España política, ¿no? Pues con un partido ultraderecha que ha sido elegido democráticamente, o sea, que no ha venido... ¿Tú crees que en algún momento podríamos llegar a esto en nuestro país? Yo espero que no y creo que tampoco, porque como españoles no nos han... Bueno, parece que en la sociedad húngara la ha como comido la cabeza el Fidesz. Y, bueno, de hecho, con los ataques a la comunidad LGTBI, cito en el trabajo que debido a las campañas de odio, la propia sociedad está en contra de estos derechos para estas personas que son como nosotros. Creo que en España no vamos a llegar a ese punto porque creo que somos más libres, por así decirlo, que los húngaros. Y respecto a lo al Partido Populista que ha llegado al gobierno, yo creo que no va a perdurar mucho su estancia, y eso espero. Que todos nosotros estemos y nos eduquemos y seamos conscientes de a qué votamos y las consecuencias que eso tiene, no solo para ya nuestra sociedad, sino también para el futuro y para todos. Bueno, te agradezco mucho que hayas hecho el trabajo y que me has hecho tomar apuntes y pensar. Eso es muy buena señal. Muchas gracias. A ti.
Bueno, yo te vuelvo a decir lo mismo, es un trabajo extenso y yo creo que sabes lo que quieres buscar y vas a ello, ¿vale? La cuestión está en que esto no sale así porque sí, es decir, me estoy refiriendo a la deriva que se está produciendo en Hungría, sino que evidentemente eso pasa, lo has comentado tú, pues es un sistema legal, ¿no? Te lo ha comentado el profesor Molina, y eso es porque hay detrás un apoyo de la propia población, es evidente, ¿no? Habría que remontarse mucho, ¿no? Porque, claro, esto no sale así porque sí, en una población determinada, ¿no? Creo que había un dicho en Hungría, ¿no? Mientras que las campanas oigas sonar en Hungría, Europa está a salvo, ¿no? Viene a decir algo así como que nosotros somos la pared ante las invasiones en aquel momento, creo que se dijo, con el Imperio Otomano, pero evidentemente ellos se toman muy en serio y tienen un poco de carácter conservador, ¿no? De los húngaros, ¿no? Elección tras elección ellos han seguido así, ¿no? Con lo cual soy bastante menos optimista que tú de que esto se pueda tener, digamos, en fin. Bueno, pues allá ello. A mí me preocupa, evidentemente, los mecanismos que pueda tener la Unión Europea, ¿no? Es decir, hasta qué punto la Unión Europea no puede hacerlo. Has hablado del artículo 7, es decir, entran en colisión con principios, pero ¿qué piensas tú que podría, digamos, hacer más la Unión Europea con respecto a estos regímenes populistas que no van más allá de hacer leyes muy locales, sino que van en contradicción en real con los principios fundamentales, ¿no? de la Unión? Bueno, yo creo que este nuevo mecanismo de condicionalidad va a ser el primer paso de una posible solución. Porque, bueno, de hecho creo que lo cito en el trabajo, Hungría no se puede permitir perder los fondos europeos, ya que es uno de los mayores receptores. Por eso no va, por eso este nuevo mecanismo va en... No sabemos todavía en qué medida, porque todavía no se ha iniciado ni nada, pero va a ser una posible solución ante esto. Muy bien, yo no sé si alguien quiere intervenir además del tribunal. Sí. Sí, allá al fondo. Hola. Hola. Bueno, primero enhorabuena. Y a ver, yo quería preguntarte, porque me llama mucho la atención, ¿por qué has elegido este trabajo? Bueno, como ya he dicho al principio, estaba preocupada por el futuro de la Unión Europea, ya que parece que con el Brexit y también la elección de Donald Trump, como también he citado al principio, parece que está un poco, se pone en duda la viabilidad de la Unión Europea y también del euro. Entonces eso era un tema que me inquietaba y luego leí sobre los populismos y no sabía qué era. Entonces empecé a leer y me interesó y por eso he elegido este tema. A ti. Quiero, ¿Alguna pregunta más? hola. ¿Se me oye? Hay un par de comentarios desde Sí. casa que si nadie pregunta los leemos. Sí, es que estoy a la espera, no sé si Mónica me está escribiendo ahora. Mónica Silvana es eurodiputada del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y ha participado en el trabajo de Nerea con una contribución, un artículo que es un contrapunto a todo lo que Nerea ha expuesto. Y bueno, me dice que sí, me gustaría. Y, bueno, ¿puede intervenir ya Mónica entonces? Sí. Pues Mónica, yo creo que puedes hablar. Abriendo micrófono. Buenos días, ¿me escucháis? Buenos días, ¿me escucháis? Hola, ¿me escuchan? Hola. Y Carlos Closa también señala que le gustaría intervenir. Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, Mónica, puedes intervenir cuando quieras. Perfecto.
Buenos días a todos, encantada de compartir estos minutos. Con Nerea ya tuve la oportunidad de tener otro encuentro previo. Me gustaría solamente robarles unos minutos para trasladarle el mayor ánimo, impulso a los embajadores. Estamos terminando este año muy complicado, pero creo que no fue óbice para que ustedes sigan impulsando los valores europeos y dando a conocer cómo funcionan las instituciones europeas, que es el sentido de las 114 escuelas embajadoras que tenemos en España, 26 de ellas en Madrid, y por cierto, la vuestra, el Instituto de las Musas, como una escuela mentora y que es un ejemplo de difusión y de formar ciudadanos y ciudadanas europeas con valores y integrando la diversidad, ¿no? Siempre me gusta destacar que el IES Las Musas trabaja de forma muy ligada a las personas con discapacidad, a las personas de diferente origen, como es mi caso, a las personas de diferentes etnias, de diferentes religiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es de destacar esa tarea. Con lo que la exposición de Nerea viene a reafirmar lo que ya había leído en su trabajo, y creo que es un buen ejemplo para que el resto de embajadores que se incorporan en el próximo curso sigan este paso, ¿no? Algunos matices con las intervenciones que he podido escuchar. Yo tengo una opinión diferenciada del concepto de populismo. Creo que no podemos suscitar el concepto de populismo solamente a lo que ocurre desde Europa. El populismo es más amplio y tiene otras concepciones también, por ejemplo, en Latinoamérica, y quizás quitarle el concepto peyorativo, ¿no?, que tiene la palabra populismo, cuando en otras regiones del mundo no se lo une a esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que el artículo que intenté colaborar con Nerea venía a dar un poco respuesta a la tremenda situación que se vive en Hungría junto con Polonia, pero también de que la Unión Europea esta vez está reaccionando, creo que mucho mejor de lo que ha sabido reaccionar en las crisis anteriores, y está dando respuestas, aunque quizás no del todo satisfactoria para todos los ciudadanos, pero creo que está dando respuesta. Efectivamente, el Tratado de Lisboa del año 2007, yo creo que se quedó corto, ¿no?, y grave de los problemas de implementación, por ejemplo, de hacer cumplir el artículo 7 que menciona Nerea en su trabajo, forma parte de que no llegó a todo lo que quisiera, no se llegó a aprobar esta Constitución Europea y no se llegó a cambiar justamente la unanimidad que se necesita en el Consejo para las grandes decisiones, ¿no? Pero justamente creo que este mecanismo que llega a la exposición en un momento clave, estamos ahora mismo en pleno en el Parlamento Europeo, yo tengo que votar dentro de 15 minutos, por eso tengo que acabar esto que me voy a tener que retirar, no voy a poder escuchar todo. Estamos votando el presupuesto de la Unión Europea, el marco financiero plurianual 21-27, y también el mecanismo extraordinario de vinculación del dinero con el Estado de Derecho, el famoso Rule of Law. Por lo tanto, creo que este mecanismo viene a reforzar este artículo 7 y tiene un instrumento más para poder ejercerlo los miembros del Consejo, que aunque no consigan la unanimidad por las presiones obviamente que existen en el Consejo, creo que viene. Y por lo tanto, solamente dejo la idea de que creo que estamos avanzando hacia un nuevo tratado, que se está gestando la necesidad de un nuevo tratado, donde se vaya construyendo un eslabón más de esta Europa, que me gusta decir que la construimos día a día, no es algo que cae del cielo, sino que en todos estos años se fue construyendo un eslabón más. Y lo que estamos votando en esta semana, el mecanismo vinculante del cumplimiento del Estado de Derecho, es un eslabón más a esta Europa que creemos desde los progresistas que se puede hacer incluyendo a la diversidad, incluyendo y vinculando el Estado de Derecho, la de los derechos humanos, con los dineros. La única fuerza que tiene realmente es que los dineros, por ejemplo, la política de cohesión, la política agraria común, los grandes dineros de la Unión Europea vayan vinculados con el Estado de Derecho. Sí, solamente matizar alguna cosa que escuché recién, yo creo que no es comparable para nada la situación de Hungría y de Polonia con la situación de España,
aunque algunos temas puedan surgir de actualidad, por supuesto la fake news y la interferencia de las elecciones es en todo el mundo, pero creo que en España sí se respeta el Estado de Derecho, creo que en España hay separación de poderes y por lo tanto lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, pero me parece que haríamos un flaco favor si intentamos igualar situaciones que nada tienen que ver. Para eso están las instituciones europeas y creo que justamente para eso también están las funciones del activismo de la sociedad civil a través de sus organizaciones, el activismo LGTBI, el activismo medioambiental, el activismo feminista. Está claro que los chicos y chicas de la edad de Nerea, muchos más se identifican con estos activismos que con una militancia partidaria. Pero creo que en España estamos a tiempo de prevenir y de actuar y para eso vuestro trabajo es fundamental para no llegar a lo que ocasionó en Polonia, que como bien ha dicho y así comencé mi artículo, todo lo que está legal de acuerdo a sus leyes. Obviamente no tiene los valores europeos, pero legales, ¿no? Nada más, solamente me quedo con el ánimo de poder avanzar, como digo, en un nuevo tratado que cimente un eslabón más de esta construcción europea y que podamos romper esta unanimidad que es la que muchas veces nos frena para avanzar en la velocidad que querríamos en el Consejo. Yo creo que en el Parlamento se trabaja mucho, hay mucho debate y hay mucho encuentro entre las diferentes familias políticas. Y muchas veces el freno lo sentimos en el Consejo para dar respuestas a todas estas inquietudes que obviamente surgen y que no puedo estar más que apoyando el trabajo de un instituto como el vuestro, ¿no? Me quedo con las palabras de Nerea, reforzadas, por ejemplo, en la mayoría cualificada, que también se introduce en el Tratado de Lisboa del año 2007, y que este mecanismo vinculante de Rule of Law viene justamente a reforzar esto y creo que ha sido un gran esfuerzo de negociación y que hoy va a dar sus frutos en la aprobación que estamos haciendo esta semana. Muchas gracias, espero el próximo año estar físicamente nuevamente como lo estuve el año pasado y que conservo por aquí vuestro regalito, que lo tengo en mi despacho, y poder inaugurar este nuevo InfoPoints que tenéis allí en el instituto. Sin más, quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta o debatir algún tema que lo consideréis necesario. Quedo unos minutos más escuchando la intervención. Gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Se te ha escuchado perfectamente y tomamos nota de todo lo que lo has comentado. Sé que para ti es un esfuerzo grato el participar y ayudarnos y nosotros una satisfacción el poder contar siempre contigo. Ahora, bueno, tenemos otra intervención que es la del tutor, el tutor de Nerea, Carlos Closa. Carlos. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí, perfectísimamente, como si estuvieras aquí. Muchas gracias. Antes de entrar en materia sobre el trabajo de Nerea, tomo la oportunidad que me ha brindado Mónica para pedirle, por favor, yo no he leído el borrador de resolución que vais a votar ahora, pero espero que contenga un buen tirón de orejas al Consejo por alguna de las aberraciones que cometió el pasado 10 de diciembre, y particularmente dictarle a la Comisión su línea de actuación, que esto me parece que es inaceptable. Bueno, cierro el paréntesis. Espero que la resolución contenga esos datos. Quería hacer un par de comentarios sustantivos muy rápidos. Uno lo ha hecho también Mónica, que es la pertinencia de la comparación con otros casos. Estamos en un contexto donde no existen democracias perfectas y algunos de los errores que se señalan en casos como el de Hungría o Polonia se pueden ver en otros muchos países. La diferencia es que Hungría y Polonia son casos sistémicos, es decir, lo hacen con una conciencia muy clara de cuál es el objetivo final, que es convertir sus estados en semi-autoritarios. De hecho, Víctor Orbán lo define como iliberal. Y esto marca una diferencia muy fuerte con el caso de España. Y yo sugeriría ser muy cauto con estas comparaciones, porque hay algunas autoridades que utilizan precisamente la comparación para rebajar la consideración como autoritarios y liberales o radicales de estos regímenes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy actual. El gobierno polaco, no el húngaro, el gobierno polaco, se refiere constantemente al modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial en España
para justificar su propio modelo y lo que ellos están haciendo a la hora de purgar a los jueces. Por lo tanto, yo creo que nosotros no podemos hacer este juego. Y, by the way, el modelo polaco se aproxima bastante a lo que se está proponiendo ahora en España, con lo cual debemos de ser cautos a la hora de hacer esto. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no somos un Estado liberal. Hay errores, hay defectos, hay problemas, pero todos los estados en Europa tienen esto. Así que yo invitaría a ser muy cautos a la hora de asimilar situaciones que no son asimilables. El segundo comentario sustantivo tiene que ver con lo que puede hacer la Unión Europea. Nacho lo ha dicho, yo soy mucho más escéptico, quizás porque llevo estudiando este tema ya 6 años, y es verdad que vamos improvisando medidas que son parciales, que son concretas, que aplican ámbitos de política específica, pero no tenemos una respuesta definitiva. Fijaros que si en algún momento, hipotéticamente, esto es una hipótesis sobre la que tenemos que pensar, la Unión Europea tenía que enfrentar una situación similar al año 1933, no tenemos instrumentos para lidiar con un Estado que se convierta en totalitario. Y claro, alguien se podría llevar las manos a la cabeza y decir, esto es imposible. Bueno, si nos situamos en el horizonte del 2015, nadie hubiese pensado que una persona como Trump se hubiese convertido en presidente de Estados Unidos o que el Brexit hubiese ocurrido. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en que lo impensable puede ocurrir. Y teniendo esto en cuenta, creo que los instrumentos que tenemos en el contexto de la Unión Europea son relativamente débiles. Pero bueno, esto es mi pesimismo frente al optimismo de Nacho. Estos son los 2 apuntes sustantivos que quería hacer y quiero acabar agradeciendo la oportunidad de haber estado dirigiendo este trabajo. Yo me lo he pasado muy bien. Añadiría todos los ámbitos que Nacho ha dicho de satisfacción para los profesores. Creo que el más importante es la dirección de tesis, tesinas, trabajos de investigación. Es tremendamente gratificante y yo me lo he pasado muy bien con el trabajo de Nerea, donde se ha visto una evolución tremendamente positiva, ha habido aprendizaje y ha habido una llegada a una gestión de la investigación mucho más realista. Yo me acuerdo cuando Nerea inicialmente tenía un trabajo muy grande, omnicomprensivo, con muchos temas, y ha sabido reconocerlo muy bien y llevarlo a un punto donde, como decía Nacho, los diferentes ámbitos, los diferentes objetos están muy bien entrelazados. Y por supuesto también quiero agradecerle a Nacho su generosidad por haber acudido a este tribunal. Es un gran investigador y es una persona de referencia en estos temas en España, así que yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de que esté aquí. Nada más, muchas gracias, Nerea, enhorabuena y espero que continúes el trabajo investigador que has iniciado, porque sería importante para ti y para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Efectivamente, no se trata solamente de realizar un trabajo o tratar un tema, sino que lo fundamental es crear una vocación, crear un método, crear en los alumnos un espíritu de esfuerzo en un procedimiento que después les va a valer para ir progresando. Yo también he notado esa progresión en Nerea desde el principio, así me lo ha hecho constatar también Teodoro, y el verla ahora aquí pues nos hace pensar que el camino iniciado era el debido, o es muy positivo. Y bueno, y volver a agradecer a Nacho que esté aquí con nosotros. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues damos por concluido. Manuel, sí. Para terminar, hay una aportación de Rodrigo Juan García Gómez, editor del blog de Escuelas de Red en el País, que señala a través del chat que los profesionales del IES Las Musas pueden sentirse orgullosos de las oportunidades formativas que brindan a sus estudiantes. Ha entrado un nuevo mensaje. Un ejemplo de trabajo docente que es mi propósito difundir. Mi más sincera enhorabuena, estudiantes, docentes y familias. Un orgullo para la escuela pública. Enhorabuena. Y José Antonio Espósito, director del centro, interviene en 2 ocasiones. En la primera, felicitando a Nerea, diciendo: pocas veces uno tiene el privilegio de asistir a la primera exposición pública de una alumna que en un futuro será, sin duda, un alto cargo de la Unión Europea. Estamos convencidos todos de ello por tu trabajo, entusiasmo en la calidad de tu investigación. Guardaremos esta grabación con cariño y como testimonio de este